Bueno, estamos muy contentos de semana a semana contar con distintos talentos que nos enseñan sobre sus rubros y lo que los rodea. Es por eso que hoy contamos con la presencia de Macarena Concha, quien tiene un amplio currículum, una larga trayectoria, desde licenciada en Historia, magíster en Gestión Cultural, docente de la Universidad de Chile en la Escuela de Periodismo, cine y magíster en Cine Documental, y además es socia y productora ejecutiva de Cine y TV en Invercine Producciones. Macarena Concha, bienvenida a nuestro espacio cultural. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder tener esta conversación con ustedes esta tarde. No, muchas gracias a ti. Bueno, como partí hablando un poco de tu trayectoria, primero nos gustaría conocerte un poco y saber en qué momento de tu vida nace el interés por el mundo cultural y también principalmente por el cine. Contarte que yo soy oriunda de la ciudad de Concepción, penquista de tomo y lomo, digamos. Estudié en la Universidad de Concepción y por lo tanto siempre mi influencia estuvo ligada a la actividad cultural. Me tocó en los años 90 estar en la universidad con la vuelta a la democracia y como con toda la libertad que se respiró, digamos, en los años 90. Y tuve la suerte de estudiar dentro de un ambiente muy cultural. Estudié historia, ese es mi pregrado en la UD Conce, y posteriormente vinculé mi carrera académica, digamos, hacia el mundo del patrimonio. Hice mi tesis de pregrado, digamos, ligado al patrimonio intangible de la ciudad de Lota, que como seguramente saben, ¿cierto?, de Lota y de toda la riqueza que hay ahí a partir del mundo del carbón. Y a propósito de que terminada la universidad me fui a hacer cargo como de la unidad de cultura de la Municipalidad de Lota por toda mi sapiencia a propósito de mi tesis, fue que me conecté con el cine. Esa fue mi primera vinculación, digamos, con el cine. El año 2000, Marcelo Ferrari, director de la película Subterra, se acerca a Lota, digamos, a esta comuna pobre, a pedir colaboración para hacer su película, y nos conocimos y generamos ahí un súper buen match, digamos, que permitió que desde el espacio en el que yo estaba en ese momento como encargada de cultura, con 21 años recién, digamos, poder ayudarlo a levantar recursos importantes para la realización de esa película, y fue como mi primer acercamiento con el cine. Se hizo la película, se estrenó, y Marcelo me invitó a irme a Santiago a trabajar con él en la alianza que él había generado con Chile Films a través de una productora que se llamaba Imagen Films, y ahí parte mi carrera como productora ejecutiva de cine y televisión. Ese fue como el inicio, digamos, de lo que fue mi proceso. Posteriormente tuve la suerte estuve con Marcelo un tiempo, digamos, desarrollando algunos proyectos como Rojo, la película, Santa María de las Flores Negras, que fueron proyectos en desarrollo, y tomé la decisión de independizarme y empezar a trabajar con varios directores de cine. Y bueno, una carrera que me ha permitido, ¿cierto?, producir más de 16 películas, tener la suerte de haber trabajado con Raúl Ruiz y la producción de su obra en Chile, con Silvio Cayosi en sus dos últimos proyectos, tanto documental como largometraje, y posteriormente asociarme con la gente de Invercine, mis socios y amigos, Matías y Macarena Cardone, con quienes creamos, ¿cierto?, Invercine, y desarrollamos una amplia carrera, digamos, en el mundo del cine y de la televisión. Ahí empieza mi involucramiento con los proyectos de series de televisión. Entonces, bueno, eso como a grandes rasgos. En el proceso siempre preocupada por la autoformación, hice mi primer magíster en gestión cultural en la Universidad de Chile, y me seguí involucrando con el mundo cultural a partir, ¿cierto?, del espacio de generar producción ejecutiva de cine y televisión. Amplio, amplio currículum. Han pasado los años. Oye, y para la gente que nos está mirando un poco, ¿podrías explicar en tus palabras y también cómo ha sido para ti todo esto, pero partiendo para que la gente sepa de qué trata lo que hace un productor ejecutivo? Sí, mira, es súper interesante tu pregunta, porque en general como que el mundo de los productores es un mundo un poco desconocido, como que uno escucha hablar de los productores y es porque hay una serie de productores dentro de un proyecto audiovisual. Están los productores ejecutivos, digamos, que somos los que estamos en el proceso completo de realización de un proyecto. En general somos los que estamos desde la idea, que la conversamos con un guionista y un director, hasta la última cadena de comercialización de un proyecto cinematográfico. Es decir,
generamos la idea, armamos el primer guión, presentamos el primer proyecto, levantamos las primeras lucas, después generamos las alianzas y las asociaciones para poder hacer que este proyecto crezca en términos de presupuesto, ejecutamos el proyecto, es decir, llevamos el control de gestión en el set y desarrollamos y lideramos los procesos de casting, y posteriormente entramos en la cadena de comercialización completa, nos sentamos con los distribuidores, con las salas de cine, con los canales, etc. Es decir, un productor ejecutivo es quien de alguna manera hilvana el proceso completo de realización de un producto audiovisual. Y posteriormente dentro del campo de la producción están los jefes de producción, los directores de producción, los productores de terreno, los productores de arte. Entonces, cuando uno habla de productor, en realidad se imagina muchos personajes y efectivamente son muchos muy distintos que interactúan en los distintos procesos de producción de una realización audiovisual. Bueno, qué interesante. Igual Sí. me pregunto yo, de repente también, que pasa también harto en Chile con las producciones que de repente tienen bajo costo, ahí, corrígeme tú si me estoy equivocando, pero de repente pasa que en producciones cinematográficas, sobre todo chilenas o latinas, que como que uno, dos o tres productores se encarguen de todo, más que, porque me imagino que esta rama que me dices tú como de un productor por cada área, me imagino que no pasa eso en todas las películas, ¿o sí? O sea, no pasa, pero debiera pasar. ¿Cachai? Una de las cosas interesantes que tiene el trabajo de realización audiovisual es que es un trabajo que debe operar igual que un pequeño relojito, ¿cachai? Es como, tiene una especificidad cada una de las áreas que debiera precisamente responder, ¿cierto?, a la necesidad de poder ir engranando, digamos, cada uno de los procesos. Y en general, una de las gracias que tiene, y por eso que la realización audiovisual es cara en términos presupuestarios, es que el equipo humano que hay detrás de una realización es un equipo súper grande, ¿cachai? Es decir, en promedio, para que tú te hagas una idea, un proyecto cinematográfico medio, digamos, cuando hablamos de medio, hablamos de un presupuesto de $500.000, 350, 400 millones de pesos, tiene un equipo de realización de por lo menos 40 personas. ¿Cachai? Entonces, la realización audiovisual, la cinematográfica y las series de televisión son realizaciones que generan mucho empleo. Son las producciones de esta naturaleza, digamos, son las producciones que permiten hacer de que haya un ecosistema creativo que tenga un modelo laboral, ¿cachai?, que funciona. Es decir, alguien que entra a una producción audiovisual en general está durante las etapas de preproducción y producción vinculado entre 4 y 6 meses a la realización de un proyecto y por lo tanto generando ingresos permanentes durante esos 4 o 6 meses para 40 personas. ¿Cachai? Entonces, tienen un costo alto, responden a una especificidad, y si bien, tal como tú dices, hay películas de pequeño presupuesto que tratan de equipos de 10 o 12 personas a hacer el rol de 40, digamos, no por nada están donde están, digamos, que no logran tener una buena cadena de distribución, que no logran necesariamente tener un buen resultado en términos de factura, y es porque esto requiere, ¿cierto?, de que cada pastelero sus pasteles. Vale, perfecto, entiendo muy bien. Oye, bueno, antes de, fuera de cámara también conversábamos un poco que estás en Concepción, te fuiste para allá, estás trabajando para allá y quieres hacer un trabajo importante desde allá que también tiene que ver con descentralizar un poco el tema cultural y este estigma de que todo pasa en Santiago. ¿Nos podrías contar un poco más sobre este trabajo que has estado realizando allá y cómo estás ayudando a que la cultura se esparza por diferentes lugares de Chile? Mira, uno de los desafíos que me planteé cuando decidí volver a Santiago, originalmente venía por un año sabático, ¿cachai? Dije, voy a un año desconectarme un poco de la locura de Santiago. Estaba terminando en ese momento la serie Bim Bam Boom, que salió por TVN y que fue una serie que le fue bastante bien. Y me vino un año y la verdad es que me conecté en forma súper especial con la región de nuevo, con el mundo cultural y lo que aquí estaba pasando, y me di cuenta de que volver a vivir a Concepción no era tirado las mechas, en el sentido de tratar de buscar un mecanismo que permitiera compatibilizar mi actividad como productora ejecutiva, digamos, con lo que significaba vivir en condiciones distintas a las de Santiago, o sea, con otros ritmos, con otros tiempos, y eso me lo propuse y lo hice, y me quedé viviendo en Concepción. Entonces,
mi desafío, además del desarrollo profesional, digamos, que se lo llevo como por una vereda paralela, pero por una vereda aparte. Es decir, yo genero producciones, desarrollo contenido, estoy generando distintas áreas de desarrollo laboral que me permiten vivir y comer, ligadas, digamos, al audiovisual. Ha estado también ligada a tratar de hacer que otros puedan hacer lo que yo hago, y es vivir desde las regiones. Y dentro de ese esquema, durante los últimos 5 años he liderado 5 proyectos, digamos, importantes en pro de la descentralización de la actividad en el país, y he creado proyectos como, por ejemplo, los 100 productores ejecutivos por Chile, y desarrollamos un proyecto donde formamos, yo recluté a mis colegas, digamos, productores ejecutivos de gran trayectoria a nivel nacional, para que desarrolláramos un programa de formación en Antofagasta, en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia, con la finalidad de formar dentro de estos polos de desarrollo otros productores, y que manejaran las herramientas que permitiera hacer que la realización en estas macrozonas, digamos, del país pudiera incrementarse. Y nos ha ido el descueve, digamos. O sea, fue un programa de formación financiado por Corfo, que durante 6 meses, ¿cierto?, formó 100 nuevos productores. Y se acaba de atravesar la tora. Por nuestra Maravilloso. pantalla. Invitadísima, quiero hacer una entrevista. Buenísimo. Y lo que hicimos fue entonces concentrarnos en traspasar capacidades para poder hacer que estos productores, que además venían del mundo del audiovisual, abogados, ingenieros comerciales, que es más o menos el perfil de los productores ejecutivos, que eso es algo súper interesante. En general los productores no son cineastas, digamos, sino que vienen del mundo de la gestión, de la economía y del derecho, porque se necesita manejar herramientas en ese ámbito, ¿cierto? Logramos que se generara ese interés, y que ha logrado durante los últimos 3 o 4 años que haya un aumento significativo de la producción audiovisual dentro de las regiones, es decir, un mayor que se ve reflejado en las estadísticas de las postulaciones a los fondos, más Corfos, más fondos audiovisuales, más desarrollos de guiones se han dado desde las regiones. Entonces, ese fue uno de los proyectos importantes donde logramos aportar desde el punto de vista del cine y la televisión. Sin embargo, hay otras aristas del mundo de las artes, ¿cierto?, que requieren de proyectos también de esta naturaleza. Desarrollamos uno específico en la ciudad de Concepción para formar líderes de la economía creativa en el mundo del audiovisual, la arquitectura, el diseño, ¿cierto?, la música. Desarrollamos un tercer programa relacionado con las artes visuales para poder formar gestores en artes visuales, dueños de galerías desde Arica a Punta Arenas, gestores que están dentro de ese mundo. Y este año estamos a punto de iniciar un programa relacionado con la propiedad intelectual y cómo tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de pegarnos el salto, digamos, el mundo de la creación, para poder hacer que los proyectos culturales tengan una valorización de un intangible comercializable y que permita de alguna manera esa propiedad intelectual que te da un producto creativo, generarse un salto a la internacionalización y a una comercialización mucho más amplia, protegida, ¿cierto? Entonces, como te digo, le he dedicado parte de mi tiempo y mi energía a tratar de hacer que otros tengan la posibilidad que tengo yo, de vivir tranquila, de la cultura, del arte, en la región, digamos, no solo contribuyendo a la producción nacional, sino que también al ecosistema local. Oye, felicitaciones por todo el trabajo. Se nota además la pasión y el cariño que le tienes a lo que haces, así que maravilloso Llevamos que... casi 400 personas formadas a lo largo de todo el país, lo que en lo particular es como tener un pequeño ejército de gestores por Chile que de alguna manera están contribuyendo dentro de cada uno de sus espacios. Entonces yo siento en ese sentido que ha sido un proyecto importante y hemos logrado levantar financiamientos para poder hacer esto con los mejores estándares de calidad en términos de formación. No, maravilloso. Uh-huh. Maravilloso, la gente lo agradecerá. Es tan necesario que la cultura nacional, que es tan buena también, se esparza en los distintos lugares. Y hablando un poco también de esto mismo, de la descentralización, en la pandemia de cierto modo ha tenido una arista positiva dentro de la cultura, dentro de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sufrido la cultura, pero una de las aristas positivas ha sido el tema de llevar toda la digitalización y hacer entender a la distribuidora o productoras, etcétera, que la gente chilena, las personas chilenas sí les gusta consumir
productos audiovisuales, ya sea, o también artísticos en general, que la gente, no sé, sin pandemia no nos imaginábamos que películas como Tengo Miedo Torero, por ejemplo, agotaran entradas al día. Primera preventa, así como un concierto, así viene Perñama Chile, agotada en el instante. ¿Y qué pasó con el cine chileno y qué se dio? Y que también yo he conversado con distintos agentes en entrevistas también que me han contado que, no sé, por ejemplo en Sanfic, que la versión del 2020 que también fue online, que se les agotaron las entradas en sectores a los que ellos no tenían idea que podían llegar. ¿Qué te pasa a ti con este pseudo descubrimiento que nos dio la pandemia? Mira, yo creo que la pandemia no hubiera sido posible de sobrellevarse sin la actividad cultural. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. O sea, sin tener la posibilidad de prender el televisor y visualizar contenido, sin la posibilidad de escuchar música, sin la posibilidad de leer, esto hubiera sido para aumentar los índices de suicidio, quizás en qué porcentaje. Es decir, la cultura hoy día, y hay que decirlo con orgullo, la cultura nos salvó de lo que fue, ¿cierto?, este año de encierro y de lo que va a seguir siendo probablemente este otro año con mucha restricción. Ahí hay un elemento súper interesante y es que nos dimos cuenta de que los canales de difusión y de comercialización también cambiaron. Es decir, ya los espacios para la actividad cultural no se remitían a los espacios de salas de cine o a la televisión en términos de televisión abierta, sino que nos encontramos con las posibilidades de las multiplataformas. Y ahora yo te diría que pensando en el futuro, yo creo que el desafío va a estar en el establecimiento, Benjamín, de nuevos formatos. Nosotros ya no vamos a poder estar en espacios con otras 500 personas. Vamos a tener que tener la capacidad de poder crear obras, tanto desde el punto de vista de la música como desde el punto de vista teatral, donde podamos llegar a pequeños públicos. Vamos a tener que adaptar esas grandes salas a salas donde podamos, ¿cierto?, no tener una función para 500, sino que 10 funciones para 20, ¿cachai? Es decir, creo que el desafío no va a ser estar en las salas de cine por 90 minutos, sino que poder ir, sentarnos a ver un corto, comernos unas palomitas, reírnos un rato y 25 minutos para que la sala se ventile y entre otro grupo una hora después, ¿cachai? Es decir, creo que el desafío que se nos viene durante los próximos años es poder establecer esta nueva fórmula, porque puede sonar un poco pesimista, pero la ciencia y lo dice. Esta va a ser la primera de quizás cuántas pandemias que nos va a tocar vivir como generación. Por lo tanto, esto nos cambió. Y eso es lo importante a tener en cuenta hoy día. Tenemos que hacer ese clic de que esto significa un cambio. No es un momento de transición, ¿cachai? No es que vayamos a volver a una normalidad. Vamos a tener que adaptarnos a una nueva normalidad y tenemos que ser, desde el punto de vista del arte y la cultura, los pioneros en generar esa adaptación del cambio. ¿Cachai? Entonces, creo que hay desafíos súper importantes. Si bien nos trajo, por un lado, la posibilidad de poder abrir espacios, ¿cierto?, para poder generar una mayor conexión con las audiencias, hoy día tenemos el desafío, desde el punto de vista cultural, de poder adaptarnos a estas nuevas audiencias y crear nuevos formatos que nos permitan llegar de una manera sustentable, porque la idea es que los artistas puedan seguir viviendo el arte. Entonces, ahí hay desafíos que yo espero se empiecen a discutir. Es algo que todavía no se ha generado, es decir, estamos todavía muy golpeados con la crisis económica que está viviendo actualmente el sector y con las necesidades de poder generar proyectos inmediatos para poder ir en ayuda del sector. A mí este año me tocó presidir la comisión de las coproducciones internacionales del Fondo Audiovisual. Es decir, tú sabes que el Fondo Audiovisual todos los años entrega entre 2.000 y 2.500 millones de pesos para la realización audiovisual. Este año yo presidí la comisión de las coproducciones internacionales y uno de los focos que nosotros pusimos era precisamente que fueran realizaciones que se filmaran, ¿cierto?, lo antes posible, porque hay una crisis real en el mundo audiovisual que es la falta de financiamiento para poder producir y por lo tanto generar empleo. Y eso es urgente. Sin embargo, en esa urgencia tenemos que tener la visión de ir en paralelo para poder empezar ya a visualizar estas nuevas audiencias y cómo vamos a ser capaces de poder entregar productos culturales en sistemas distintos, como por ejemplo las plataformas que reventaron el estreno de Tengo Miedo Torero, como tú dices, o en obras teatrales que fueron vendidas, ¿cierto?, a través del sistema online y que también han logrado mantener a aquellos productores teatrales que han tenido más visión en un estado que ha permitido generar empleabilidad. ¿Cachai? Hay una vinculación ahí que es urgente de generar ese link.
Sí, completamente. Ujú. El teatro también se ha visto bastante afectado, bueno, en realidad la cultura en general dentro de la pandemia. Y bueno, dentro de esto también me gustaría conversar un poco sobre el significado para ti como mujer, como productora, como gestora, además llegando a sectores, o sea, descentralizando también, como habíamos conversado. Dentro del trabajo que tú has producido también hay un nombre que me destaca para hablar sobre esto, que fue Bombal, contar historias de mujeres con mujeres protagonistas. ¿Qué significa para ti también desde el mundo cultural el ser una mujer con una trayectoria como la tuya, el estar levantando la cultura desde esa vereda que también, no sé, por ejemplo, hoy día estrenaron tráiler nuevo de Isabel, sobre Isabel Allende, y, y si no me equivoco, la frase iba como por ahí de que lo que vas a hacer lo tienes que dar el doble esfuerzo para tener la mitad del reconocimiento que podría tener un hombre, y que es una batalla que ustedes vienen luchando hace mucho tiempo y que hoy por hoy ha mejorado bastante, pero que también sigue siendo una lucha. ¿Cómo lo ves tú desde tu vitrina y desde tu posición como gestora y también como productora? Fíjate que hay varias cosas interesantes desde esa mirada. Primero, bueno, yo no solo soy mujer, soy madre también, y tal como tú dices, gestora, académico de varias universidades y por lo tanto siempre muy comprometida con el tema de la formación. Y hay un aspecto que es súper importante y es que yo creo que todavía nos falta ser más solidarias entre mujeres. Hay todavía un sesgo que creo que está en el plano discursivo aún, ¿cachai? Es decir, nosotras como mujeres tenemos que tener la capacidad de generarle más trabajo a más mujeres. Mi impresión es que todavía hay, para aquellas que lideramos procesos, hay todavía un conflicto de un compromiso mayor relacionado, ¿cierto?, con ese tema. Efectivamente, hemos sido... nos toca hacer el doble esfuerzo para tener el reconocimiento, nos ha tocado, pero creo que hoy día, dentro por lo menos del mundo del cine y la televisión, hay un posicionamiento súper importante de un grupo relevante de mujeres desde el punto de vista de la dirección, de la producción ejecutiva, que han sobrellevado, ¿cierto?, de alguna manera este estigma que tiene que ver con el mundo femenino y han logrado liderar procesos y grandes proyectos. Entonces creo que hoy día las capacidades están, hay un reconocimiento del sector, hoy día hay en Iberoamérica en general un liderazgo, estoy pensando en varias directoras mujeres de festivales de cine importantes, por ejemplo, que han logrado ese liderazgo. Sin embargo, creo que aún nos falta, estamos en un proceso incipiente donde efectivamente había una lucha y un discurso y la construcción de un relato común, pero todavía tenemos tremendos desafíos por delante y que creo que como mujeres tenemos que impulsar con más fuerza, sobre todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Creo que en la medida en que tengamos esa capacidad de poder seguir generando trabajo de calidad, ¿cierto?, para las mujeres, vamos a poder contribuir a que efectivamente el feminismo se haga carne en distintas expresiones. Completamente de acuerdo contigo. Uh -huh. Oye, bueno, también dentro de todo el trabajo que tú has realizado, también entiendo que en tu currículum, dentro de la producción, también tuviste producción y asesoría en la parte de animación con Chile Monos. Sí, fue una experiencia súper linda en su momento, en el origen, digamos, de la fundación, con la Margarita y con el Willow, donde, claro, los ayudé a un poco a darle forma a lo que era la fundación desde el punto de vista formal. Y nada, una bella experiencia. Chile Mono es un proyecto maravilloso que ha logrado, por su calidad y por el trabajo sistemático de construcción de redes y de profesionalización que han hecho sus líderes, digamos, que son Margarita y Willow, permanecer en el tiempo. Y eso, desde mi punto de vista, es un tremendo logro que tuvo en su momento la visión, ¿cierto?, de llevarlo a un espacio de fundación para poder darle continuidad, que yo creo que ese es uno de los desafíos más complejos que hay en general en la actividad cultural. Para que la actividad cultural realmente tenga un valor y la gente lo perciba, tiene que tener constancia. Los proyectos deben ser permanentes dentro del tiempo. Y sin duda, la capacidad de poder hacer que esa permanencia se dé, se ha dado en proyectos súper importantes a lo largo de todo el país, como Sanfic, como el Festival de Cine de Valdivia, ¿cierto?, como el Festival de Cine de Bio Bio y como Chile Mono, que se instaló, digamos, hace casi una década
y ha sido un constante cada uno de los años, creciendo desde el punto de vista de la industria y todo. Entonces, creo que ese proyecto, así como varios otros relacionados, ¿cierto?, con establecer espacios específicos de conversación, así como ellos en la animación, Chiledoc en documental, ¿cierto? Los festivales como Valdivia y Bio Bio, con temáticas específicas como de cine independiente, son proyectos que hay que seguir perpetuando en el tiempo para poder hacer que efectivamente la gente sienta pertenencia y vinculación con ellos. Genial, bueno, además también Chile Mono suena como ligado a la animación, también suena como, por eso te lo mencioné aparte, porque me da la impresión de que tiene que tener como un tono más divertido de trabajo en el sentido de ver las producciones y ese tipo de cosas. Oye, por otro lado, pasando a la parte de gestión, antes de hablar de lo de las becas y todo eso, dentro de tu experiencia como gestora, uno que lo mira desde afuera, tú recién hablabas de lo difícil que es mantener un proyecto, yo lo entiendo perfectamente desde el punto de vista de mantener un medio de comunicación que habla sobre cultura. ¿Cómo es este trabajo de gestión cultural? Porque entiendo, según tu currículum, que dentro de los últimos 5 años has logrado más de 6.000 millones de pesos para diferentes producciones, tanto audiovisuales y gestión cultural, que es de las que nos has estado contando durante todo este rato. Uno desde afuera pensando en la cultura, cómo está la cultura, cómo es el abandono hacia la cultura, me parece que ese número es increíble y el trabajo que tienes que realizar me imagino que tiene que ser muy arduo. ¿Cómo es todo este proceso de la gestión y además no solamente hacer la gestión, sino que lograrla? Porque yo me imagino que dentro de esos 6.000 millones de pesos que has conseguido para diferentes proyectos, me imagino que también te han cerrado las puertas muchas veces y también podría ser mucho más, digo. ¿Nos podrías dar más detalles sobre este trabajo? Sí, mira, increíblemente no ha sido mucho más. Tengo en ese sentido una buena estadística de que como que cuando le apunto, le acierto, digamos. Y tiene que ver con la construcción de redes, esencialmente, Benjamín. Yo creo que hay un punto que es que para poder levantar proyectos, creo que hay que tener visión desde la perspectiva de establecer con claridad cuál es la necesidad que hay, es decir, generar un contenido, un proyecto en función de lo que el ambiente te está gritando que se necesita, es decir, hay que generar un vínculo con la necesidad existente y por otro lado, buscar las redes necesarias como para poder generar ese match con la validación que ese proyecto requiere, ¿ya? Entonces, cuando a mí esta pregunta me la hacen harto, es como decir, mira, creo que mi mayor capacidad está en juntar a la gente adecuada, ¿cachai? Que es como decir, este es un proyecto necesario y para esto se requieren todas estas piezas de funcionamiento y yo lo que hago es articularla y motivarla para que pase, ¿cachai? Es decir, ordenar un sistema que permita darle una estructura, un orden, un sentido y construir un relato que nos permita a todos juntos empujar esa idea. Entonces creo que es ahí donde está un poco la fórmula. Si tú me dices cuáles son los ingredientes para poder lograr concretar con el acierto que yo hago, es como encontrar primero una temática contingente, atingente y necesaria, ¿cachai? Buscar a los actores que permitan hacer que esto tenga efectivamente la ebullición que requiere y sumarle, ¿cierto?, el ingrediente de la buena onda y el trabajo colaborativo y un trabajo con harta transparencia y harta claridad. Creo que es súper importante y ha sido como parte de mi jugada, digamos. Yo no soy alguien que se ha hecho millonaria detrás del levantamiento de todas estas platas, sino que creo que lo más importante es generar trabajo, más que ganar tanta plata. Vivir bien, sí, ¿cachai? Pero generar trabajo y hacer que otros se sientan tan retribuidos por el trabajo como uno, que es quien los lidera, ¿cachai? Creo que eso es algo como súper importante, armar buenos equipos y lograr empujar iniciativas que de alguna manera no solo impacten, Benjamín, un proyecto o una temática en específico. Yo creo que ese sería como el último componente de la receta. Es súper importante en lo que nosotros desarrollamos desde el punto de vista cultural y social, generar una premisa, y es que nuestros proyectos deben impactar positivamente el bien común, ¿cachai? Debe haber una motivación que impacte socialmente a tu comunidad, que remezca con un tema, que si vamos a desarrollar un proyecto documental, efectivamente sea algo hecho con la seriedad que se requiere para poder movilizar corazones, ¿cachai? Es decir, tiene que existir una motivación superior,
para que los proyectos realmente resulten. Y eso te diría yo que son los componentes como para poder lograrlo. Hay mucha gente que se obsesiona con desarrollar proyectos que son temáticas que solo le interesan a ellos, ¿cachai? Que no logran motivar a otros, que no impactan al bien común. Y esos son los proyectos que muchas veces llevan años, de años, tratando de impulsarse. Y uno ve películas que tú te encontrás con el director 4 años después y está con el mismo guión debajo del brazo, ¿cachai? Entonces eso no puede pasar, como que finalmente uno tiene que ser también, como agente cultural, un observador permanente de lo que el momento nos está pidiendo, e inclusive yo te diría que ir con la cabeza un pelín más adelante, en términos del futuro. ¿Cuál va a ser nuestro conflicto? En unos meses más, en unos años más, y empezar a abordar las temáticas que efectivamente se nos vienen. Una de las cosas complejas en el desarrollo del cine y la televisión es precisamente la gran cantidad de recursos que hay que levantar. Por lo tanto, tú no puedes desarrollar un proyecto hoy día pensando que va a ser una película que se va a estrenar a fin de año y que por lo tanto tiene que ser una temática de interés de aquí a fin de año. O te encuentras una temática transversal y con tanta adherencia que puede ser atemporal, es decir, que la puedes desarrollar en cualquier momento, o te buscas una temática que efectivamente vaya a tener un impacto en 2 años más. ¿Cachai? Que es cuando efectivamente vaya a estar en pantalla. Antes de eso, imposible, por un tema de levantamiento de recursos. Entonces, creo que es una mezcla de varios componentes que sin duda todos podemos lograr desarrollar. Yo en ese sentido creo que la experiencia y la vinculación con mucha gente me ha permitido tener esta habilidad, digamos, pero es una habilidad absolutamente desarrollable. Ahora, hay que ser constante, hay que ser metódico, o sea, no porque seamos trabajadores independientes vamos a estar, no sé, metidos en la cama hasta las 11 de la mañana. En general hay que programarse, organizarse y especializarse permanentemente. Yo actualmente, por ejemplo, estoy haciendo un magíster en innovación, para a mis 40 y tantos, digamos, seguir especializándome dentro de lo que significan los procesos para poder llevarlos al plano de la acción cultural, innovación. Entre puros ingenieros, y yo soy la que pone los ejemplos relacionados con cultura, ¿cachai? Porque siento que hoy día es imprescindible generar ese match. No, completamente de acuerdo. Además, y bueno, igual me salta una duda. Yo te preguntaba en base a los proyectos en general, pero respecto a lo que me dices tú desde el punto de vista desde las películas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Chile con el tema de las películas de género? Porque igual generalmente entiendo que las películas claramente como tú dices, como que las películas que más ganan fondos son las que están tocando temáticas que están como ocurriendo o que pueden ocurrir, que tiene que ver como, no sé, con temas de feminismo, por ejemplo, o de la comunidad LGBT, o con pueblos originarios. O quizás me imagino que también ahora se empezaron a levantar quizás muchas películas o documentales con lo que pasó durante el estallido social, quizás también dentro de la pandemia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las películas que son de género? No sé, películas de terror o películas que, como dices tú, que también pueden funcionar hoy día y pueden funcionar en 5 años más, que tampoco se dan tanto, que puede ser, no sé, como una película dramática o un thriller, que finalmente puede incluir este tipo de cosas, como, no sé, quizás que una protagonista mujer que no necesita que nadie, que no hable de feminismo directamente, pero que tenga una protagonista mujer que no necesita que nadie la rescate, por ejemplo. ¿Qué pasa con este tipo de cine en Chile para el tema de de buscar el financiamiento? Mira, son proyectos que tienen todas las posibilidades de recibir financiamiento desde el lado público. A mí, como te contaba, me ha tocado estar de presidente jurado durante los últimos años de estos fondos, y son proyectos que tienen sin ninguna dificultad posibilidades de acceder a recursos, igual como una película que hable sobre temas de sexualidad o de pueblos originarios. Yo te diría que en general hay un problema de desarrollo de calidad en los proyectos de género. Hay menos experiencia que en los proyectos dramáticos. Y eso significa que hay un desafío para los realizadores del mundo del género de buscar alianzas que permitan mejorar la calidad de los guiones, mejorar las propuestas de arte, mejorar los equipos en términos de realización, para poder hacer de que sean proyectos convincentes y que efectivamente puedan tener un circuito de comercialización. Hoy día, una de las cosas que mayormente preocupa a los jurados, te digo, al momento de evaluar, es que las películas chilenas efectivamente tengan un crecimiento en términos de audiencia y que por lo tanto
implica en forma súper injusta competir un poco con lo que viene desde el mercado internacional dentro de los espacios de las salas de cine. Pero necesitamos que los estándares mejoren como una manera de poder hacer de que haya una vinculación entre las audiencias de cine chileno. No queremos que la gente diga, oh, la película es chilena, que lata, que fome. No, veamos esta otra, ¿cachai? Queremos en ese sentido de hacer que independiente del tipo de películas que sean películas de calidad. Y la calidad en una película pasa por un equipo de realización con experiencia y con trayectoria. Y esto no quiere decir, ojo, con que no van a haber espacios para las óperas primas, pero los óperas primistas tienen que venir acompañados de equipos con trayectoria y experiencias que les permitan hacer de que los productos sean de calidad. En general, los financiamientos del Estado, que son financiamientos que le cuestan a todos los chilenos, digamos, apuestan a los procesos de profesionalización. Y de hecho, la experimentación que haga la formación en las escuelas de cine, donde realizan cortometrajes desde primer año, digamos. Cuando los proyectos llegan a conseguir un fondo del Estado que supera, ¿cierto?, los 100, 200 millones de pesos, el Estado quiere de vuelta, ¿cierto?, o quienes estamos detrás de las asignaciones de esos fondos, de que efectivamente venga un producto de calidad que tenga las posibilidades de poder llegar a un segmento determinado y que la gente diga, puta, la película es buena, ¿cachai? Entonces, para eso, hoy día el desafío está en profesionalizar. Y de hacer que los equipos sean equipos más integrales donde hayan experiencias que se compartan. Perfecto, me queda clarísimo. ¿En qué momento esto se convirtió en una masterclass? Creo que te amo. Oye, Me encanta. no, es que lo deja clarísimo. Además también ayuda también a las personas que nos están viendo también a entender un poco cómo funciona el trabajo detrás, que generalmente, como tú decías al principio, uno ve al director, los actores, y no olvidamos que también hay un trabajo de producción que también es muy importante, incluso de guión, fotografía, etcétera. Entonces también me parece súper interesante que hablemos de estos temas y que lo expliques de una manera tan, tan entretenida también y tan perfecta, así como justo y preciso, para que la gente también entienda cómo funciona todo. Bueno, y hablando ya hablamos de tu trayectoria, hablamos un poco de cómo están funcionando las cosas en Chile en el mercado audiovisual. Lo que nos convoca finalmente, aquí te voy a dar el espacio, más que preguntas, más para que tú nos cuentes de qué se trata hubo una convocatoria Sí. para unas becas que busca artistas y profesionales interesados en la propiedad intelectual, que ya nos mencionaste en algún momento de esta conversación. ¿Nos podrías contar cuáles son los beneficiarios, quién lo imparte, la duración del curso, la modalidad y todo lo que implica también este proyecto que están lanzando? Sí, mira, dentro de lo que hablábamos al inicio, de la importancia de descentralizar la industria y la gestión cultural de nuestro país con miras hacia la industria creativa, es que Corfo levantó la necesidad de poder formar, ¿cierto?, a un grupo de profesionales en el área de la propiedad intelectual. Y en conjunto con la Universidad de Concepción preparamos una propuesta a través de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción para poder dictar un diploma en propiedad intelectual y valorización de intangibles creativos, con el objetivo de formar a 75 profesionales que de alguna manera entiendan la importancia de empaquetar servicios creativos y registrarlos y valorarlos intelectualmente. Te voy a dar un ejemplo súper concreto, ya que estamos en el plano de lo pedagógico. Digamos, hoy día un producto creativo con protección amplia en términos de propiedad intelectual y con la posibilidad de diversificación como producto es la marca 31 Minutos, por ejemplo. 31 Minutos es una marca que se crea como un programa de televisión al alero de un canal de televisión como TVN, que de alguna manera logra como equipo de realización resguardar sus derechos y entregarle al canal solo sus derechos de emisión en televisión. Esto permite, ¿cierto?, de que 31 Minutos tenga la posibilidad de diversificarse por el lado de la música, por el lado de los espectáculos, por el lado de los juguetes, por el lado del merchandising, llegar al cine, a los espectáculos en vivo y de vuelta, ¿cierto?, a los contenidos de televisión. Es decir, cuando tú logras empaquetar un producto creativo y entregarle la protección necesaria en términos de propiedad intelectual, tú logras generar que esto se diversifique, ¿cachai? Y tenéis la posibilidad de poder rentabilizarlo y exportarlo, como lo está haciendo 31 Minutos, que 31 Minutos es una marca que hoy día tiene, ¿cierto?, a América como su gran escenario. Entonces, creo que
Esta mirada es la que nosotros necesitamos que los creativos de Chile tengan. Es decir, si van a ser capaces de poder armar un proyecto o un contenido audiovisual, si son capaces de armar un tipo de proyecto de arquitectura, un diseño en específico que sea replicable y reproducible, es lo que queremos que estos profesionales aprendan. Cerramos la convocatoria muy contentos porque la tuvimos abierto solo 2 semanas y duplicamos el número de inscritos versus los cupos, llegaron más de 150 interesados, digamos, para 75 cupos, y vamos a partir con el programa el 31 de mayo, donde vamos a dar inicio, ¿cierto? Precisamente con la charla magistral de Álvaro Díaz, de 31 minutos, que le va a venir a contar a estos creativos cómo la hizo, digamos, desde el punto de vista de la diversificación de la marca, porque sentimos hoy día de que hay distintos niveles en el mundo de la creación, Benjamín, y eso es algo que es súper importante que la gente tenga en cuenta. Yo de alguna manera hoy día hemos estado conversando de lo que significa la primera división, digamos, las realizaciones audiovisuales que reciben financiamiento del Estado, aquellas que tienen la posibilidad de exportar, aquellas que hoy día tienen la capacidad de ganarse Óscares para Chile o estar nominadas, ¿cachai? Hemos estado hablando que en el mundo en el que yo me muevo, que es como, digamos, la primera división, pero también hay segunda división y tercera división en el mundo de la creatividad. Hay emprendedores creativos, hay músicos solistas, hay una serie de artistas que están o egresando de los colegios, de las escuelas, en las universidades, que están en esta tercera división. Lo importante hoy día es entender que independiente de la división en la que estamos, tenemos que apuntar todos hacia la profesionalización, porque queremos que se viva de esto, que es el mundo de la creación, ¿cachai? Yo no quiero que mis alumnos de las universidades tengan que trabajar mediodía en un café atendiendo mesas para poder dedicarle el otro mediodía a escribir su guión, ¿cachai? Ojalá que podamos tener la capacidad de hacer que el mundo de la creatividad y la cultura tengan tal relevancia en nuestro país, ¿cierto? De que la gente pueda vivir y vivir bien de esto. Entonces, hacia eso es que están apuntadas estas iniciativas, que implican una profesionalización del sector a través de formación específica, que haga que efectivamente los gestores conozcan las herramientas que hoy día les permitan pegarse el salto, entre otras cosas, a la internacionalización. No, maravilloso. ¿Y este curso cuándo lo finalizarían? ¿Cuándo tendríamos a esta gente ya lista Sí, para... esta manada de iluminados, la idea es que en septiembre, es decir, es un curso que parte el 31 de mayo y que va a tener clases presenciales durante junio, julio, agosto y septiembre, en un programa semanal de diplomado, ¿cierto? Vía plataforma. Una de las cosas entretenidas que nos ha permitido el Internet y que ahí ha sido también una gana importante es la posibilidad de abarcar todo el territorio. O sea, yo que estoy amada en toda la volada de la descentralización, estoy fascinada con que podamos tener alumnos de Arica a Punta Arenas, digamos, participando de estos programas de formación y haciendo. Estoy convencida, Benja, que somos agentes de cambio. Cuando tú logras motivar a alguien, capacitarla y entender de la importancia de su territorio y que dejen de mirar el centro y Santiago como foco, te juro que todo cambia. ¿Cachai? Hay un impulso en eso que es vital. Y estos programas que tienen la posibilidad de poder entregar formación a través de las plataformas y de los programas que hemos diseñado para esto son increíbles desde esa perspectiva, porque te hacen mirar tu entorno como tu escenario principal. Y yo creo que eso hoy día, llevamos ya 4 años en este proceso, armando estos programas de formación. Te juro que van a tener resultados a partir de 3, 4 años más, cuando veamos esta ebullición, ¿cierto?, de creatividad de las regiones con un empoderamiento de lo que significa hoy día cada uno de los territorios. No, maravilloso, maravilloso. Esperamos ver eso pronto y bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por haber indagado en tantas cosas que yo no conocía. Me acabas de culturizar en la pasada con, con todo esto y quizá a cuántas personas vamos a llegar, que también es un tema muy interesante. Aparte de agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por tu trabajo, que me parece tan importante, no solamente para las personas del medio, sino que para el crecimiento de nuestro país, porque creo que la gente y espero que un próximo gobierno entiendan que la cultura es parte de las necesidades básicas que necesitan las personas. Así que agradezco tu trabajo también, esta entrevista, por contarnos tantas cosas y espero que puedas seguir haciendo esto por mucho tiempo más, ya que es un aporte increíble, como dije anteriormente, no solamente para la gente del medio, sino que para el país en general. Así que muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, feliz de poder haber participado en este espacio y nada, invitarlos a todos a mirar a sus entornos, sus ecosistemas, a tratar en ese sentido de poder contribuir dentro de sus espacios, que Santiago no es Chile y tenemos mucho que hacer por el resto del país, así que esa es la invitación. Ya, pues, muchas gracias, que estés muy bien y seguimos en contacto. Espero pillarte en algún momento fuera de la pandemia, quizá hay un pisco sour, ya que hoy día Buenísimo. estoy más pura agüita. Genial. Ya, pues, Maca, Súper. cuídate. Un Un abrazo abrazo. grande, Deja. Gracias. Muy bien, gracias. Vale. Chao.